Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a este video, ¿cierto? Uno de los últimos, ¿verdad?, de la asignatura de física electiva. Y en esta oportunidad, así como en el video anterior hablamos de relatividad, hoy día vamos a hablar de cuántica. La mecánica cuántica y la mecánica relativista, ¿verdad?, surgieron prácticamente al mismo tiempo, básicamente a comienzos del siglo XX, específicamente en 1905, cuando Einstein describe el efecto fotoeléctrico. Ahora, generalmente, nosotros vamos a tener generalmente que todas las partículas del universo, incluidos nosotros, emitimos una longitud de onda. Ahora, en el caso de nosotros, esa longitud de onda es tan baja que nosotros los seres humanos no podemos llegar a percibir esa longitud de onda. Por lo tanto, las longitudes de onda se perciben generalmente para partículas que son mucho más pequeñas, como el electrón en este caso. Por lo tanto, de Broglie, ¿cierto? Con todo lo que obviamente uno trabaja más adelante específicamente ya con el tema de su propia longitud de onda, ¿ya? Describe, como dije, una longitud de onda a través, obviamente, ¿verdad?, de los trabajos de Planck específicamente. Por lo tanto, lo que hace de Broglie es describir que todas las partículas emiten una longitud de onda. Y ahí describe, ¿cierto?, la longitud de onda de Broglie. ¿Ok? En este caso, esa longitud de onda depende del factor de Lorentz que trabajamos en el video anterior. Por lo tanto, vamos a trabajar dos problemas relacionados a esto y después vamos a trabajar dos problemas relacionados con la energía que tienen los fotones, que al fin y al cabo los fotones son paquetes de luz, son paquetes ordenados de luz que se emiten o se absorben generalmente, y eso es una de las razones por la cual el modelo de la luz, ¿cierto?, es un modelo dual, ¿cierto?, de onda-partícula. Ok, veamos este problema. Acá nos están dando una masa que básicamente es la masa del electrón que vimos también en el video anterior y que se mueve a una determinada velocidad. Nos están pidiendo primero el factor de Lorentz, ¿cierto? Porque la longitud de Broglie, que vamos a ver, ¿cierto?, con su fórmula después, depende de, ¿cierto?, de esta cantidad, porque, como vimos en el video anterior, ¿cierto?, el factor de Lorentz, ¿verdad?, permite describir, ¿cierto?, un cambio relativista, y como en la cuántica con la relatividad están muy relacionadas entre sí, están prácticamente unidas, ¿cierto?, se puede relacionar de esa manera. Por lo tanto, vamos a obtener el factor de Lorentz, ¿cierto? Recordando de que cada velocidad tiene un factor de Lorentz determinado. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar, ¿cierto?, con esa velocidad que tenemos acá, ¿verdad?, que son 234 millones y fracción. Entonces, vamos a colocar el número, uy, perdón, ahora sí, vamos a colocar el número que tenemos ahí, 234, 567, 890, dividido, obviamente, en la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 elevado a 8, específicamente. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto?, que realizar, igual como en el video anterior, tenemos que realizar, ¿cierto?, la división, obviamente, tenemos que sacar el cuadrado, hacer la resta del 1 con lo que nos sobró, ¿verdad?, etcétera. ¿Ok? En rojo, al igual que en el video anterior, vamos a colocar el resultado de la división, que en este caso, ¿cierto?, es 0,781 en este caso. Y ese número, el 0,781, es el que vamos a elevar al cuadrado, ¿cierto?, en esta oportunidad. Entonces, esto nos da 1, ¿verdad?, menos, y el elevar al cuadrado nos da 0,609, que eso obviamente es lo que nos restó, ¿cierto? O sea, es lo que nos resultó, perdón, de elevar al cuadrado, ¿cierto?, el 0,781, ¿verdad? Colocamos en la calculadora la velocidad dividido en 3 por 10 elevado a 8, perdón, 0,781 y eso lo elevamos al cuadrado y nos da 0,609. Después hacemos la resta, ¿verdad? Y vamos a obtener directamente, ¿cierto?, la raíz, ¿verdad? Acá tendríamos que la resta es 0,391, ¿verdad? Eso le sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y nos da 0,625, ¿verdad? En esta oportunidad sería 0,625 y aproximadamente, ¿verdad?, nuestro factor de Lorentz, ¿cierto?, sería 1,6, porque hicimos la división del 1 dividido en 0,625 y eso nos da 1,6. Por lo tanto, nuestro factor de Lorentz para esa velocidad es aproximadamente 1,6. Y sobre eso mismo vamos a poder sacar la longitud de onda de Broglie.
¿ok? Obviamente con la masa y con la velocidad que ya utilizamos, ¿cierto? Que están obviamente, como les decía, en el enunciado. Entonces vamos a borrar acá, ¿cierto? Ya obviamente el factor de Lorentz, ¿cierto? Ya lo hemos trabajado en el video anterior, ¿cierto? Que está obviamente en el canal. Entonces, ahora vamos a de lleno, ¿cierto? A lo que nos convoca, ¿cierto? En este video, que es la longitud de onda de Broglie. La longitud de onda que describe de Broglie, ¿cierto? Que utiliza, ¿cierto? Sus siglas, ¿cierto? De Broglie, es igual a la constante de Planck, que describe Planck, ¿cierto? Para la radiación de cuerpo negro, que con eso podemos describir algunas características de las estrellas específicamente, es igual al factor o sea, se divide, perdón, por el factor de Lorentz por el momentum lineal. El momentum lineal generalmente es la masa por la velocidad. ¿Ok? Entonces, acá simplemente, ya, los cálculos son un poquito más sencillos que en el video anterior, ¿ya? La constante de Planck, ¿cierto? Como es una constante, siempre vale lo mismo, 6,626 por 10 elevado a menos 34 joules segundo, ¿ok? Esa es la constante de Planck. Y abajo tenemos que trabajar con el 1,6, ¿cierto? Que es el factor de Lorentz, que calculamos en la letra A. La masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31, y tenemos la velocidad que obtuvimos, o sea, que utilizamos en la parte A, que sería 234.567.890 metros por segundo. Y acá se pueden dar cuenta de que el procedimiento es relativamente sencillo, simplemente hay que multiplicar las tres cantidades que están en el denominador, en este caso, y después simplemente se hace la división. Ya pasamos de, obviamente, los problemas más complejos que vimos en el video anterior, ¿cierto? Con el tema de las transformadas de coordenadas, etcétera, ¿verdad? Y obviamente llegamos a un cálculo más sencillo. Multiplicamos directamente, colocamos 1,6 por 9,1 por 10 elevado a menos 31 y por 234 millones y fracción. Esa multiplicación del denominador nos da 3,415 por 10 elevado a menos 22. Y después simplemente tendremos que realizar la división entre esos dos números y esto nos da aproximadamente 1,94 por 10 elevado a menos 12. Como hablamos de una longitud, aunque sea de Broglie, ¿cierto? Toda longitud, ¿verdad? Se mide en metros en este caso. Así que ahí vamos a trabajar específicamente con esa longitud de onda de Broglie, ¿cierto? Que toda longitud, como nosotros sabemos, se mide en metros específicamente. Bien, por lo tanto, acá tenemos puntualmente, ¿cierto?, de que dicha longitud de onda, ¿verdad?, es de Broglie, ¿ok? Y eso se mide en metros, ¿de acuerdo? Perfecto. Pasamos al segundo problema, ¿verdad? En este video que estamos realizando, ¿ya? Y vamos a ver un segundo ejercicio que tenemos acá, ¿ya? Donde ya nos entregan directamente la longitud de onda de De Broglie, ¿cierto? Nos entregan la velocidad y también nos entregan directamente el factor de Lorentz. Por lo tanto, es un problema mucho más sencillo. Simplemente tendríamos que despejar de la longitud de onda de De Broglie, ¿cierto? Tendríamos que despejar, ¿verdad? De dicha expresión, ¿ya? Vamos a tener la constante de Planck, tenemos el factor de Lorentz, ¿verdad? Tenemos la masa, tenemos la velocidad. De ahí nosotros tenemos que despejar, ¿cierto? La masa, que es la que nos están pidiendo, ¿verdad? En este ejercicio. Entonces, generalmente cuando uno tiene una cantidad en el denominador, ¿cierto? Que es esta cantidad específicamente, simplemente por cosas de despeje, ¿verdad? La masa va a pasar para ese lado y la longitud de onda va a pasar al lugar que ocupaba la masa. Por lo tanto, el despeje de la fórmula para la masa, ¿cierto? Ya sería la constante de Planck en la parte de arriba, el factor de Lorentz, la longitud de onda de De Broglie y la velocidad. Por lo tanto, el tipo de despeje, ¿cierto? Generalmente con las cantidades que están en la parte de abajo, es muy parecido, ¿cierto? Ya a despejes que hemos trabajado con anterioridad.
Entonces, acá simplemente después hacemos el reemplazo, igual que en el problema anterior, multiplicamos los números del denominador y después hacemos la división simplemente. Colocamos 1,107, que es el factor de Lorentz, ¿verdad? Colocamos la longitud de onda de de Broglie, que sale ahí, que es 6,87, perdón, por 10 elevado a menos 9, y colocamos obviamente la velocidad de este problema, que es 1,29 por 10 elevado a 8, ¿verdad? Y obviamente en la parte del numerador, ¿cierto? Vamos a colocar la constante de Planck, ¿cierto? Y como dije, vamos a multiplicar solamente lo que está en el denominador y después lo hacemos obviamente con la división, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿cierto? Ya vamos a tener específicamente, ¿cierto? Ya que multiplicarlo de abajo. Ya aquí, como ustedes saben, yo ya tengo el cálculo, perdón, ya más hecho, sería 0,981, ya que eso es lo que da el denominador. Y después hacemos, como dije, la división con el número de arriba y eso nos va a dar un resultado, ¿cierto? Para la masa. Aquí vamos a arreglar acá, ¿cierto? Porque colocamos longitud de onda de de Broglie, ¿cierto? Y esta es la masa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a borrar, ¿verdad? Sabemos que podemos cometer errores, obviamente. Y ahí tenemos, obviamente, la masa. Ahí sí, ¿cierto? Multiplicamos el denominador, perdón, ¿verdad? Y hacemos después la división. Y eso nos da 6,754 por 10 elevado a menos 34. Y eso va a ser específicamente en kilogramos en este caso. Por lo tanto, ya ahí tenemos, ¿cierto?, el despeje para la masa. Por ejemplo, si pidiese la velocidad, el despeje es parecido. El factor, obviamente, lo pido con la expresión del factor, ¿verdad? Ahí sí se le puede pedir específicamente. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, los problemas relacionados a la longitud de onda de de Broglie, ¿cierto? Que es la longitud de onda que emiten todas las partículas específicamente. Obviamente, nosotros también emitimos luz, pero obviamente no se percibe porque, como dije, ¿verdad? Nosotros somos partículas, ¿cierto?, más pequeñas en comparación a estrellas, por ejemplo. Ahora, los fotones, ¿cierto?, que son paquetes de luz, emiten, ¿cierto?, una energía, emiten luz, ¿cierto?, emiten una cantidad de longitud de onda, emiten una cantidad de frecuencia, particularmente, ¿ya? Porque al fin y al cabo acá estamos aplicando el modelo dual onda-partícula. Por lo tanto, la luz se puede comportar como una onda, ¿verdad?, como las olas del mar, o también como una partícula, ¿cierto?, ya sea como un proyectil. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos dos expresiones para la energía del fotón, que es la energía del fotón igual a la constante de Planck por la frecuencia que emite, ¿cierto?, ese paquete de ondas, o también utilizando, ¿cierto?, las expresiones, ¿verdad?, de la rapidez de propagación que uno ve en primero medio, tenemos que la energía también puede ser la constante de Planck por la constante en el vacío dividido en la longitud de onda. ¿Cuándo utilizamos cuál? Depende de las circunstancias del problema. En este caso, vamos a trabajar primero con esta expresión, ¿cierto? Ya que nos están entregando la frecuencia. Si nos están dando primero la longitud, trabajaremos primero con la otra y después vamos a hacer el despeje de la otra que tenemos al lado, ¿cierto? Contrario. Bien, en este caso, ¿cierto? Ya recordemos, como dije, que los fotones son paquetes ordenados de luz, por lo tanto, estos pueden emitir, ¿cierto? Pueden tener una longitud y una frecuencia asociada. En este caso, para la letra A, ¿verdad? Tenemos la frecuencia, por lo tanto, vamos a encontrar la energía simplemente multiplicando la constante de Planck por la frecuencia que tiene asociado este paquete de ondas, este paquete de luz. Por lo tanto, es simplemente 6,626 por 10 elevado a menos 34, y eso se multiplica obviamente por la frecuencia que es 3,89 por 10 elevado a 15. Y ahí obviamente nosotros vamos a obtener la energía asociada, ¿verdad?, a este fotón. Luego de eso, ¿cierto?, vamos a calcular la longitud de onda. La frecuencia, como ustedes pueden haber aprendido en primero medio, se mide en hertz, ¿ok? Entonces, esta energía nos da 2,577, perdón, por 10 elevado a menos 18.
Y como estamos hablando de una energía, como hemos visto anteriormente, ¿cierto? Y ustedes han trabajado, ¿verdad? La energía, ¿cierto? Se mide en Joule, ¿cierto? 2,577 por 10 elevado a menos 18. Y ahí tenemos la energía. Luego, en la letra B, ¿cierto? Vamos a utilizar esa energía, por supuesto, y vamos a trabajar con la otra expresión, ¿cierto? Tenemos que la energía, ¿cierto? Es igual a la constante de Planck, ¿verdad? Por la velocidad de la luz partido en la longitud de onda. Por lo tanto, trabajando con el problema anterior, ¿cierto? Como la longitud está abajo, simplemente la expresión sería la longitud de onda igual a la constante de Planck por la constante en el vacío dividido en la energía del fotón. Lo que está arriba son dos constantes, es un producto de dos constantes, por tanto podemos llegar simplemente y colocar el número al tiro. Pero vamos a ver cuánto da ese número, obviamente. 6,626, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 34 por 3 por 10 elevado a 8. Eso es una constante, obviamente. Por lo tanto, simplemente uno en los problemas puede llegar a utilizarlo. ¿Ok? Ahora, si quieren tener seguridad de cuánto da ese número, simplemente pueden, obviamente, multiplicar los números como corresponde. En la parte de abajo, colocamos la energía que obtuvimos en la parte anterior, que era 2,577 por 10 elevado a menos 18. Ahí sí, vamos a colocar acá el exponente. Bien, obviamente acá el número de arriba, para que ustedes lo sepan, ¿cierto? Da 1,987 por 10 elevado a menos 25. Y después, como eso es una constante, la vamos a dividir directamente, ¿cierto? Con la energía en este caso, ¿verdad? Y eso nos va a dar la longitud de onda que estamos buscando. ¿Ok? Recordar, obviamente, que la longitud de onda es cuánto mide, ¿cierto? Una perturbación, básicamente. Por lo tanto, generalmente lo que estamos trabajando es cuánto, ¿cierto?, está emitiendo básicamente, ¿verdad?, este paquete de ondas o este paquete de luz. En este caso, ¿cierto?, esto es 7,71 por 10 elevado a menos 8, ¿cierto? Y como hablamos de una longitud de onda, obviamente esto se mide, ¿cierto?, en metros. Aquí me pasé un poquito, pero ustedes lo están viendo ahí, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos cómo calcular, ¿cierto?, la energía del fotón, la longitud de onda también que está asociada a ese fotón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar vuelta al asunto, vamos a partir con la segunda expresión que trabajamos y vamos a llegar a la primera. ¿Ok? Y va a ser el último problema, ¿cierto?, de este videíto, ¿cierto? Ya que obviamente es un poquito más corto que el anterior, ¿cierto? El anterior, ¿cierto? Si ustedes ya lo habrán visto, dura un poco más de 40 minutos, así que ahí les pido disculpas también nuevamente en este video, ¿cierto? Por la duración del video anterior. ¿Ok? Acá nos están dando la longitud de onda, por lo tanto, en la letra A simplemente vamos a utilizar la otra expresión, ¿cierto? Que es la de la longitud de onda. Entonces, la energía sería la constante de Planck por la constante en el vacío dividido en la longitud de onda. Como ya sabemos, ¿cierto?, cuánto vale el número de arriba, podemos colocarlo directamente. Vamos a colocar 1,987 por 10 elevado a menos 25. Recordemos que ese número sale de multiplicar la constante de Planck por la constante en el vacío, ¿cierto? Que vimos en el problema anterior. Y la longitud de onda en este caso, ¿cierto? Es 1,74 por 10 elevado a menos 12, ¿cierto? Que tenemos obviamente en este problemita. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Que la energía, ¿verdad?, del fotón en este problema sería 1,142 por 10 elevado a menos 13. Joule en este caso porque, como ustedes saben, ¿verdad?, es la unidad de la energía. Y ahora, ¿qué nos están pidiendo? La frecuencia, ¿cierto? Por eso dijimos que era el, el problema contrario al anterior. Entonces ahora simplemente tenemos que despejar la frecuencia, ¿verdad? De la fórmula, ¿cierto?, de la energía que tiene, por supuesto, la frecuencia, ¿verdad? En este caso tenemos la constante de Planck, pero ahora sí, la constante de Planck por la frecuencia y simplemente la constante va a pasar al denominador, ¿verdad? Tenemos que la frecuencia entonces es la energía partido o dividido, ¿verdad?, en la constante de Planck y vamos a obtener, ¿cierto?, la frecuencia asociada, ¿verdad? La energía es la que obtuvimos en la letra A, ¿cierto?, que es 1,142
por 10 elevado a menos 13, y la constante de Planck, ¿cierto? Es 6,626 por 10 elevado a menos 34, ¿verdad? Y eso nos va a dar el resultado, ¿cierto? En la unidad de Hertz, porque recordemos que Hertz fue el que describió la nota La, que tiene 440 Hz, ¿verdad? Y de ahí, ¿cierto? Viene porque, ¿verdad? La frecuencia, ¿cierto? Se mide en esta unidad. En este caso, esto nos da 1,723 por 10 elevado a menos 20. Obviamente ustedes pueden comprobar todos estos cálculos, ¿cierto? Con la calculadora que pueden tener a mano. Esto es 20 positivo. Perdón, vamos a borrar acá para colocar bien el 20, ¿cierto? Esto es 20 positivo. Ahora sí, ¿cierto? 1,723, ¿verdad? Por 10 elevado a 20 positivo, y la unidad, como les comentaba recién, ¿cierto? Es el Hertz. Así que ahí tenemos cómo calcular la energía de dos puntos de vista, calcular la frecuencia y calcular la longitud de onda. Así que nada más, espero que les haya gustado hacer este video, espero que puedan haber comprendido un poquito mejor. Disculpar, ¿cierto? Mi voz un poco en los últimos 3 videos, ¿verdad? Porque estoy un poquito enfermito, pero en general, ¿cierto? Todo bien. Así que nos vemos en otro próximo video, ¿ya? Y sigan compartiendo el canal para que pueda llegar, ¿cierto? A más personas. Me despido, soy Diego y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.